Soy Guetón y les doy la bienvenida. ¿Saben que hay culturas como la mahometana, en que un hombre puede estar casado con varias mujeres a la vez? Entre los aborígenes de Lanzarote llamados majos era al revés. Una mujer podía tener hasta 3 maridos al mismo tiempo. Me viene a la cabeza un caso muy simpático que vivía en 1333. En Titerogatá, que así es como llamaban los majos a su isla, Lanzarote. Yo era mucho más joven y era amigo de Teguise, una bella chica maja soltera. Oh Dios, te pido la gracia de concederme 3 maridos, uno que sea valiente. Otro que sea rico. Y un tercero que sea sabio. Hola, soy Chemida. ¿Quieres venir a mariscar conmigo? Bueno. El marisco era uno de los principales alimentos de los habitantes de Lanzarote. ¡Ay! A mí no sé qué me pasa. El marisco se me indigesta mucho antes de empezar a comerlo. ¡Ay! Cogían lapas, burgados, mejillones. Chemida, qué valiente eres mariscando en unas aguas tan bravas como estas. Es para ti. Gracias. Chemida, ¿quieres ser mi esposo? Pues claro que sí, Teguise. Ya tenemos el primero. En la primavera de aquel mismo año, exactamente el 3 de mayo de 1333, acompañé a Teguise Quita al poblado de Sonsamas, que era la capital de Lanzarote. Muchos de los habitantes de la isla vivían en casas de piedra, otros en cuevas. Quiero esa capa que tienes ahí. ¿Ah, sí? ¿Y qué me darás tú a cambio? Todos estos quesos. Por esos quesos no te puedo dar más que esto. Oh. Dale las 3 capas a Teguise. Ah. Yo a cambio te doy estas 2 cabras. Ah, muchas gracias. Toma las capas y este gorro. Los aborígenes canarios no conocían el dinero. Las cosas que necesitaban, las intercambiaban por otras. ¿Cómo te llamas? Raiko. Raiko, debes de ser muy rico. No, Teguise, estas cabras eran todo lo que yo tenía. Pero me gustas. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Raiko, aunque seas pobre, pero me amas de verdad. Así que tú vas a ser mi segundo marido. Estos bichos cada día están más gordos. Salud, poderoso rey de nuestra tierra. Hola, Mai. Raiko, he estado viendo que tus campos de grano están muy secos.
y tus rebaños tienen mal aspecto. No llueve, señor, y no hay agua. ¿Cómo? ¿Quieres decir que todos estos sembrados y estos rebaños son tuyos? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes, Raiko? Pues porque no quería que me amaras por mi riqueza, Teguise, sino por mí mismo. Mai, consejero mío, dime qué podríamos hacer para obtener más agua. Primero habrá que construir más maretas y después pedir lluvia a la divinidad, mi rey. Excave más hacia ese lado. Eso es. Las maretas eran grandes hondonadas para recoger agua de lluvia. La ceremonia para pedir lluvia tuvo lugar unos días después. Se siguió un método que utilizaban los aborígenes en todas nuestras islas. Separen los baifos de sus madres para que no puedan mamar. Y a partir de ahora en 3 días que nadie coma. Ni los hombres, ni tampoco los animales. Al no comer, los rebaños balaban muy fuerte. Así podían ser oídos en el cielo. ¡Danos lluvia! ¡Danos lluvia! ¡Danos lluvia! Dios creador, oye desde lo alto nuestros gritos desesperados y mándanos lluvia. La mareta está llena. ¡Viva! ¡Viva! Mis rebaños al fin podrán beber. ¡Ay! 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 Parece grave. Una esquirla de piedra se le ha incrustado en la cabeza. Yo lo operaré. Como se ve, los aborígenes de las islas realizaban operaciones quirúrgicas, algunas bastante complicadas. Bien, ya está fuera de peligro. Pronto se curará. Le has salvado la vida. Eres un hombre muy sabio, Mai. Querría ser mi tercer esposo. Sí, Teguise. Así será. Y ya tenemos a Teguise con 3 esposos. Gracias. Era costumbre que cada uno hiciera de marido durante un mes y de criado los 2 siguientes. Chemida, tu luna acaba de pasar. Ahora me toca a mí hacer de marido. Y fue en este mismo año de 1333 cuando comenzaba en toda Europa un largo periodo que duró casi 100 años de pestes, hambre y guerras. Y hablando de otro tema, les voy a contar un caso de homicidio que viví en Herbania, que era como sus habitantes los majoreros llamaban a Fuerteventura. Con este preparado de leche venenosa podré tener una buena pesca. Voy a por más. Y yo voy a ayudarle. Los aborígenes construían muros de contención en la bajamar y al descender la marea, los peces no podían salir. Luego echaban veneno al agua que los atontaba y luego los pescaban a mano. ¿Cuántos peces has pescado, Akaimo? Maxorata, Akaimo, a ver si pueden saltar esta vara. Ahora tú, Akaimo. Muy bien, Akaimo. Saltaste. ¡Mi pescado! ¡Maxorata! ¡Devuélveme mi pescado! Devuélveme mi pescado. Yo no lo tengo. ¡Sal de mi casa! ¿Ladrón?
Dios, lo he herido, pero fue sin querer. No puedo abrir la losa, saldré por detrás. ¡Tú! ¿Qué haces en casa de Maxorata? Seguro que estabas robando. Maxorata, mi esposo, ha sido herido. Si hubieras entrado por la puerta de la casa no tendrías castigo, pero saltaste por la pared y eres culpable. Pero si yo entré por la puerta. Acaimo, mañana serás castigado. Aquella misma noche se celebró un acto de culto en las montañas cercanas, presidido por la sacerdotisa Tibiabín, que era adivina. Vendrán gentes por mar que nos explicarán lo que hay que hacer. Tibiabín hizo muchas veces esta profecía. Parece que se refería a la llegada de los españoles, ¿eh? ¿Pero qué le está pasando a Tibiabín? Veo que mañana se va a cometer una gran injusticia. Se va a castigar a un hombre inocente. Acaimo entró por la puerta. Impidan el castigo. Vayan rápido. ¡Es inocente! ¡No lo maten! Y así Acaimo vivió aún muchos años, pero esto ya es otra historia. Bueno, amigos, les espero en el próximo capítulo. ¡Adiós!